Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Listo. Vamos a Esdras y hoy estamos empezando con un texto, un nuevo libro que vamos a titularle La reconstrucción de la adoración. Y déjame darte un poquito de contexto porque es importante que sepamos de dónde venimos, ¿sí? Este libro nosotros lo veníamos estudiando en la iglesia en Norte y bueno, dejamos un poquito Antiguo Testamento y hoy empezamos nuevamente a estudiar entre semana el Nuevo Testamento con este nuevo libro, porque estudiamos Nuevo Testamento el domingo y el Antiguo Testamento entre semana. No tiene nada de místico ni nada especial esto, así como de, ¿por qué estudiamos entre semana Antiguo Testamento o algo así? No tiene nada así de especial, simplemente es una organización que creemos que es importante. Y bueno, vamos a ir a través de estos, de Esdras y Nehemías, que originalmente tú lo vas a ver en tu Biblia como dos libros distintos. Este carro. Ya se va. Tú lo vas a ver en tu Biblia como dos libros distintos, aunque en realidad, digamos como en el original, no estaban separados, ¿sí? Esdras y Nehemías van de la mano y vamos a ver, de hecho, ahí una similitud muy interesante acerca de qué es el estudio o qué fue lo que pasó con Esdras y el pueblo de Israel en esta reconstrucción inicialmente del templo, y en Nehemías vamos a ver la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción propiamente ya de Jerusalén, que había estado destruida. Entonces no pasó mucho tiempo entre estos dos libros, pasaron alrededor de unos 50 años, pero entonces por eso es que se piensa que van juntos. Y bueno, antes de entrar un poquito al tema del capítulo 1, déjame que oremos, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te pedimos que hoy nos hables, te pedimos que hoy tu Espíritu, Señor, esté con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar cuál es el propósito, Señor, el detalle que tú quieres grabar en nuestro corazón, a dónde nos quieres llevar, Señor, y que seamos nosotros confrontados con tu palabra y seamos transformados de la misma manera. Oramos en el nombre de Jesús. Ok, entonces, ahí está el templo ya reconstruido, ¿no? Si se alcanza a ver un poquito, pero vamos a ver un poco de qué pasó para que esto llegara a suceder. Siguiente diapositiva. El pueblo, antes del exilio, era un reino dividido. Que Israel se había dividido, o el pueblo de Israel se dividió en dos reinos. Uno era Israel, que era el reino del norte, y otro era Judá, que fue el reino del sur. ¿Sí? Hagan de cuenta, sí, Calvary, ¿verdad? Ahorita, pero no estamos divididos nosotros, gracias a Dios. Y bueno, el reino del norte fue llevado cautivo por Asiria por ahí del año 722 a.C. Y Judá estuvo todavía un tiempo más como un reino independiente, pero ellos cayeron en idolatría, cayeron en una injusticia social, empezaron a desobedecer la voluntad de Dios, empezaron a olvidar los estatutos de Dios, y Dios en su palabra, Él había dicho muy claramente, porque les mandó profetas que les advirtieran al pueblo, que les dijeran: aguas,
obedece hoy mi voz. Regresa nuevamente a mí. Vuelve a tu corazón a mí. Entre ellos veíamos a Jeremías, Ezequiel, Habacuc. Tú ves todas las profecías y justamente estas profecías son de un Dios que está ansioso, que está deseoso de que su pueblo se vuelva a Él y que su corazón se vuelva a Él. Entonces, sin embargo, no se arrepintieron y caminaron en la misma desobediencia y entonces hubo un cautiverio. Fueron cautivos por Babilonia. Ahora en Jeremías, capítulos 25 y 29, y ahorita vamos a ver esta cita en especial, pero vamos a ver cómo hubo una profecía muy específica acerca de este periodo en el que iban a ser cautivos por 70 años. Pero a los 70 años iba a ocurrir algo. Dios iba a regresar a su pueblo. Y Dios iba a retomar nuevamente. Porque siempre iba a haber, y de hecho parte de la profecía es que iba a haber un remanente, un pueblo que no se fue en pos de los ídolos, que no dispuso su corazón hacia la desobediencia, sino más bien quiso honrar a Dios. Ahora, acompáñame en tu Biblia, en Isaías capítulo 48. Si estás ahí, tienes a la mano Isaías capítulo 48, y vamos a leer precisamente una de las profecías que le hizo, que dijo el profeta precisamente Isaías, ¿sí? ¿Listo? Isaías, perdón, dije 48, ¿verdad? No, 44. Versículos 28. Y dice, seguramente esta profecía, estamos hablando de Ciro, un emperador, ¿no? de este imperio de Siria, de Persia, y Daniel, el profeta Daniel, en ese tiempo él estaba en Babilonia. Probablemente este fue uno de los pasajes que Daniel le hizo presente a Ciro y se lo hizo saber. Y en aquel entonces, pues aquellos que habían dominado, que se habían llevado en el exilio al pueblo de Israel, pues fíjate qué curioso, que ellos escuchaban la profecía y ellos eran más susceptibles y más inclinados a obedecer la palabra de Dios que el mismo pueblo. Sin embargo, fíjate lo que dice el profeta Isaías en el versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, versículo 1 del 45, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Te das cuenta? Por amor a mi siervo Jacob, porque todo esto que Dios le estaba dando a Ciro, y esto fue escrito unos 300 años antes de Ciro. Y entonces imagínate que alguien te lee a ti una palabra
una profecía y que digan, en el próximo tiempo le daré a Steven que tome él puertas y cerrojos y los derrumbe. Y, o sea, ¿te imaginas que esto de pronto te ocurriera y que tú dijeras, ah, caray, soy yo? Y que tú dijeras, pero si yo ni siquiera soy cristiano, ¿por qué está hablando de mí? Dice el siguiente versículo, versículo 4, por amor de mi siervo Jacob. Y te das cuenta cómo Dios acomoda las cosas y cómo Dios dispone las cosas, aún aquellos que no están caminando con Dios, por amor a su pueblo, a Israel. Y dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Y te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay y no hay Dios fuera de mí. O sea, y te das cuenta qué tan inclinado estaba esta profecía y Ciro estaba escuchándola en la voz de, quizá, te decía yo, a lo mejor en la voz de Daniel, y entonces estaba él más dispuesto a escuchar esa voz. Ahora, estamos en el previo, ¿sí? Estamos en el contexto todavía y ahorita vamos a ver qué pasa en el versículo 1. Mientras estaban en Babilonia, estaban en el exilio y Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el templo. Ese templo de Salomón, el que construyó en manos de que David, su padre, le dio todas las cosas para que lo construyera. Y Salomón básicamente simplemente construyó. Él ya no necesitaba vencer enemigos, ya no necesitaba juntar más cosas. Él solamente construyó el templo. Y después de eso, pues vino Nabucodonosor y lo destruyó. Y el pueblo de Israel vivió en el exilio y vivió en medio de lejos de su templo, lejos de su identidad como nación. Y fíjate, a veces nosotros vivimos de esta manera porque originalmente nosotros estábamos en esta relación con Dios y fuimos quebrados y fuimos llevados al exilio del pecado y fuimos alejados de nuestra verdadera identidad. Si vas conmigo aquí, ¿ves la similitud? Y ahora el pueblo de Israel cantaba este salmo, el Salmo 137, que de hecho por ahí hay una canción de los 60, 70 que dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. O sea, y ellos recordaban eso. El pueblo en el exilio recordaba mientras estaban en los ríos de Babilonia, sentados al río, llorando y acordándose de Sión, acordándose de ese lugar, de ese templo. ¿Y sabes qué importante es esto? Porque a pesar de que estaban en el exilio y a pesar de que estaban alejados del templo, de la relación que podían tener con Dios, Dios había permanecido fiel. Dios estaba protegiendo a aquel remanente que seguía con este corazón hacia Dios. Aún en ese tiempo de exilio, había quien levantaba este clamor y decía, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Por eso termina también este otro pasaje donde dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, cuando nos hiciere volver de aquel lugar donde estamos, entonces seremos como los que sueñan. Cuando nos haga volver y vengamos otra vez a las ciudades de nuestra ciudad donde crecimos, donde cruzábamos, ¿verdad? Ahí en las tardes y estábamos cotorreando con los amigos y de repente, oye, mira qué calor y tráete una coca y ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y ellos clamaban así de este exilio. Y entonces surge que hay un cambio de imperios. Cae el imperio de Babilonia y surge
el imperio de Persia. Y ahora sí, Babilonia en manos de los medopersas estaban liderados por Ciro. Y Persia no era mucho de tener esclavos. Persia más bien los dejaba que estuvieran en sus tierras y que los hubiera tenido así, que ellos fueran más productivos y de ahí cobraban su tributo. Y entonces, fíjate cuál era el estado de ese pueblo que es... Hoy están con todos el ruido, ¿no? Fíjate cómo estaba el pueblo para iniciar Esdras. Fíjate ese pueblo que estaba herido, que estaba lastimado, lejos de su casa, que habían pasado ya 3 generaciones. Y entonces era así como, oye, ¿te acuerdas, abuelito? Yo me acuerdo, hijo, cuando esto pasaba por aquí. Y mira, este árbol, yo lo sembré cuando yo estaba chiquito. Y mira ya cuánto ha crecido. Pero llegar a una ciudad desolada. Pero entonces vemos, ahora sí, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia. O sea, inmediato. Y esto me lleva a pensar nuevamente de la profecía que estábamos leyendo hace un momento, en el que muchas veces pensamos como que, ¿cuándo será que Dios conteste la oración? ¿Cuándo será que Dios conteste sus promesas? El punto número 1 de este estudio es que Dios cumple sus promesas. Y es que Dios cumple y está Él más ansioso, más, te decía yo, está más deseoso de que ocurra, de que vengamos nuevamente a tener esta relación con Él, a que tengamos esta intimidad con Él. En el primer año del reino, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Así que lo primero que vemos es Jeremías 29:10, que fue una promesa cumplida. Porque así dice Jehová, Jeremías, porque así dice Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Te das cuenta cuál era el corazón de Dios? Sí es cierto que ellos estaban pasando por una disciplina y a lo mejor tú puedes decir: oh, es que ya llevo mucho tiempo en esta disciplina. Yo te puedo decir de primera voz: llevo mucho tiempo ya en esta disciplina. Ya me cansé, Dios. Ya me duele. Ya aprendí la lección. Ayúdame a saber qué. Ahora, ¿qué debo de hacer? Debo de estar atento a que la palabra de Dios despierte mi corazón. Porque Dios va a usar reyes paganos, va a usar emperadores como Ciro, como un instrumento para cumplir su propósito. Proverbios capítulo 21, versículo 1 dice: como a los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. O sea, Dios puede hacer cualquier cosa para cumplir sus planes y sus propósitos. Y sin embargo, a veces nosotros nos desesperamos por ver la voluntad de Dios en mi vida. Pero ¿sabes? Es que es más bien que aún en el exilio seguimos con un corazón que está apocado, que está dormido, que no está despierto, que no está atento. Porque lo primero que Dios hace para restaurar la adoración es despertar nuestros corazones. ¿Cómo está tu corazón? Porque primero, vemos aquí que primero despertó el de Ciro y después va a despertar el de su pueblo, lo vamos a ver. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Dormido? No sé, tengo hijos chiquitos, entonces despertarlos en la mañana es un problema. Despiértate, despiértate. ¡Hey, ya es tarde! ¡Vamos! ¡Despiértate!
me patalean y no quiero ir, no me quiero mover, quiero seguir durmiendo. Y sabes que a veces así está nuestro corazón. Y Dios está hablándonos, Dios está diciendo, ya se cumplió el tiempo, ya se llegaron los 70 años. Bueno, espero no seguir la disciplina 70 años, ¿verdad? Pero ya se llegó el tiempo, necesitas despertar, necesitas estar listo, necesitas estar sobrio, estar velando, porque la venida del Señor va a ser en cualquier momento. Y nosotros debemos estar listos, así, para que cuando el Señor nos dice, despiértate, ¿sabes? No va a ser de nuestra propia voluntad, nosotros solamente vamos a estar dispuestos, porque el que despierta nuestro corazón es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está con nosotros, que hemos recibido de Él. Y en el momento en el que seas despertado, lo primero, el propósito central de ese despertar es que restaures el templo de Dios. Que restaures la adoración que tienes para Dios. Dios es fiel a sus promesas. Segunda de Corintios 1:20 dice, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Podemos confiar que Dios va a despertarnos y Dios va a despertarnos para que seamos movidos a adorarle, que seamos movidos a tener una relación con Él, que seamos movidos a tener nuevamente nuestro descanso en Él y centrar nuestra vida en Él. ¿Qué tan dispuesto estás tú a obedecer ahora a la voz de Dios? ¿Qué tan práctico, qué tanto estás tú confiando en que la voluntad de Dios está ahí para cumplirse? A veces, aunque las cosas parezcan que están en contra. Muchas veces vemos el enemigo obrar también, ¿verdad? Y que todas las cosas, todos los pronósticos parecieran que Dios no va a ser fiel o que no va a cumplir sus promesas. Pero si permanecemos fieles, entonces Dios es fiel. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser despertadas para que entonces se cumpla el propósito de Dios? A lo mejor necesitas ser despertado para estudiar tu Biblia. A lo mejor necesitas ser despertado para atender a tu esposa. A lo mejor seas despertado para someterte a tu esposo. A lo mejor seas despertado para servir a Dios en la iglesia. A lo mejor seas despertado para cumplir la voluntad de Dios. Para restaurar el templo, para reconstruir el templo. Porque a lo mejor te despiertas y lo primero que haces es, como mis hijos, ¿verdad? Ya se despertaron y yo ya estoy en la prisa. ¡Córrele, cae! Y ellos así, viendo el zapato, ¿no? Ponte el zapato. Y se quedan. Debemos de ser aquellos que están dispuestos a volver nuevamente a darle esa prioridad, a reconstruir nuestra adoración a Dios. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, piensa esto. Jerusalén estaba destruida. El interés inicial a lo mejor podía haber estado en reconstruir las habitaciones, las casas. A lo mejor el interés hubiera estado en preparar las murallas, en las defensas de la ciudad. A lo mejor el interés hubiera estado en preparar un ejército que se levantara por si viniera algún enemigo.
Sin embargo, el centro de todo esto está en el templo. Debemos de priorizar a Dios por encima de todas las cosas. Debemos de priorizar a Dios por encima de construirnos un imperio a nosotros mismos, un patrimonio. Tengo que priorizar a Dios antes de irme al trabajo. Tengo que priorizar a Dios antes de enojarme con mi esposa y querer gritarle. Tengo que priorizar a Dios. Tengo que priorizar a Dios cuando quiero ahorcar a mis hijos porque no me obedecen. Tengo que priorizar a Dios. Tengo que priorizar mi adoración por encima de todo lo demás. Ahora, me gusta esto como esta invitación que les hace el rey Ciro. Les dice, de aquellos de entre vosotros de su pueblo, o sea, el que quiera ir. Y fíjate, la realidad de la historia que cuenta la Biblia es que no todos subieron. Muchos se quedaron allá, en Babilonia. Y a lo mejor sí había jardines y estas cosas que cuenta la historia, ¿verdad? Y todo estaba muy bonito, pero ¿por qué he de regresar? ¿Por qué he de regresar al templo? ¿Por qué voy a ir a construir? Porque me imagino ahora que estamos viendo estas imágenes de la guerra en Palestina y todo lo que está ocurriendo allá. Y vemos estas imágenes, ¿sí las han visto? Ciudades destruidas y de edificios que están así a media destrucción, o sea, así paredes nada más paradas. Y te imaginas tener que ir ahí y limpiar para poder construir. Acá ya estoy mejor. Acá ya estoy bien. Mira, pues acá soy un esclavo, pero estoy bien. Sin embargo, hay un pueblo que tomó la voz de Dios porque Dios estaba con él. ¿Te das cuenta de lo que dice el versículo 3? Sea Dios con él y vaya y edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel, porque Él es Dios. Porque a lo mejor la gente que estaba ahí aún no reconocía que Él era Dios. Porque a lo mejor hubo generaciones que nacieron en el exilio y se les olvidó quién era Dios y que había un templo y que había una manera de adorar y que había un Dios que los amaba, que los sacó de la tierra de Egipto y que los quitó de ser esclavos para traerlos a la tierra prometida. Y se les olvidó. Y eso lo vamos a ver en el libro de Nehemías, cómo ellos ni siquiera sabían que había ley. No sabían que existía una ley de Dios y ni siquiera conocían su voluntad. Entonces ellos necesitaban saber que Dios, el Dios, Jehová, Dios de Israel, Él era Dios y que estaba con ellos. Aquellos que escucharon la voz y que dijeron, no, pues yo soy, ¿no? Sí. Pues digo que mis papás eran cristianos. Yo recuerdo que alguna vez me llevaron a la iglesia, alguna vez, ¿no? O mis abuelos, ellos conocían de Dios. Sí, ¿y tú qué? Tú necesitas conocer que hay un Dios y necesitas conocer lo que Él está cerca de ti. Y tú necesitas saber que hay un lugar para adorar a Dios. Y aquí estamos hablando del templo, pero sabemos que no es un templo físico, sino es la manera en la que ahora conocemos a Dios. Y la invitación está abierta. No todos obedecieron, no todos respondieron. Ahora fíjate, el viaje para regresar a Jerusalén en sí mismo era largo, peligroso y costoso. Pero aún ahí Dios estaba cuidándolos.
Porque les dijeron, no solamente te vas a ir, sino que aparte los vecinos que tienes alrededor te van a dar cosas para que lleves al templo. Te van a dar para que vayas y construyas, y te van a dar para que además puedas costear el viaje, para que tengas alimento para el viaje. Regresaron a una ciudad en ruinas, sin casas, sin caminos, sin instituciones urbanas adecuadas. No sabían cómo iban a encontrar la ciudad y aún así fueron. No tenían todos los recursos que necesitaban, pero Dios les proveyó todo lo que necesitaban. Y finalmente, a lo mejor hubo muchos que aprovecharon el alboroto y dijeron, nos vamos de Babilonia, ya, dejemos eso, pero vayámonos para otro lado. Nos vamos para Guaymas o a ver a dónde. ¿Sabes? El pueblo de Israel tenía muchos enemigos. Y sin embargo, ellos tenían que ir y nuevamente a tomar posesión de la tierra que Dios les había dado. Y esto es importante porque para nosotros como cristianos debemos ver que el llamado del Señor no es sencillo. El llamado a la vida cristiana no es fácil. El llamado a tener esta restauración de adoración no es sencillo. Muchas veces vamos a encontrarnos con que la misma familia nos tacha de fanáticos, nos vamos a topar con que los amigos de repente nos pueden tachar como que ya no es la onda. O a lo mejor nos pueden decir así como de, es que ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué vas tanto? Si mira con que pues vayas un día al domingo, al mes, está bien. Ya con eso cumples y estás en paz. El camino para restaurar el templo, para restaurar la adoración, no es un camino sencillo, más bien es un camino de mucho costo. Hay que pagar un precio. Dios nos está llamando que reconstruyamos nuevamente nuestra vida en derredor de Cristo como nuestro centro. Él es el verdadero templo. Juan capítulo 2, versículos del 19 al 21. Juan 2, 19 al 21 les decía, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y te das cuenta que cuánto tiempo se tardaron ellos para edificar el templo. Y Jesús vino y les vino a decir, ¿sabes qué? Ay, caray, esto no se trata. Esto no se trata de este edificio. Esto no se trata de tu esfuerzo. Esto no se trata de cuánto cansancio tú puedes ponerle a la construcción del templo. Se trata de decir que yo soy ese templo. Porque él hablaba del templo de su cuerpo que iba a ser destruido, pero que también iba a ser levantado y resucitado para que nosotros tuviéramos vida. Para que ya no tuviéramos un templo en específico al cual nosotros tener que ir y levantar nuestras manos y adorar, sino que fuéramos nosotros con esta libertad de entrar con confianza detrás del velo que fue roto de arriba abajo y presentarnos ahí y decirles, Señor, aquí estoy y vengo a adorarte. Vengo a basar mi vida en ti, vengo a descansar en lo que tú eres, vengo a adorar tu nombre, vengo a adorarte, aquel Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros y que ahora podemos adorar. ¿Te das cuenta? Versículo 5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas. Y ahí es bien importante, ¿eh? Los jefes de las casas paternas, o sea, los patriarcas de cada casa, los jefes de casa, los sacerdotes y levitas y todos aquellos, y si marcas ahí tu Biblia, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Te decía hace ratito, ¿cómo está tu corazón? ¿Está dormido o está despierto? ¿O ha estado dormido?
La pregunta es, ¿tú crees que Dios quiere despertar tu corazón? ¿Tú crees que Dios quiere mantener tu corazón dormido o despierto? Tan era el corazón de Dios, tan era el deseo de Dios que así fuera, que por eso vemos que Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz. Dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Cristo murió en la cruz para despertar nuestros corazones. Cristo entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida. Efesios capítulo 5, versículo 14 le dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate. Y si tú estás dormido o has estado dormido o has estado aletargado por el pecado, por la distracción, por la falta de comunión con la iglesia, por cualquier razón que tú hayas estado dormido, es tiempo de que te despiertes. Es tiempo de que te levantes de los muertos para que Cristo te alumbre. Para que Cristo venga a ser el centro de tu adoración, para que Cristo, en esta ayuda que estamos hablando, en el pasaje que era que todos los vecinos estaban colaborando, todos juntos edifiquemos ese altar de adoración a nuestro Dios. No se trata de un altar personal individual únicamente, sino de que también juntos como iglesia estamos siendo despertados para poder levantar un lugar de adoración a nuestro Señor. Despiértate, tú que duermes. Y esto nos lleva al tercer punto, que es la adoración, que debe ser abundante e involuntaria. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que os ofreció voluntariamente. Y fíjate ahí, todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Ahora, esto a mí me rompió la cabeza. Porque dije, ¿cuántas cosas de mi vida que estaban dispuestas en origen, en principio, para Dios, para la casa de Dios, para la adoración a Dios, fueron tomadas y fueron llevadas a la casa de otros dioses? ¿Cuántas veces me he enfocado mis talentos, mi tiempo, mi fuerza, mis habilidades, mis recursos, lo que tengo, que fue diseñado inicialmente para que pudiera yo tener esta adoración hacia Dios, y entonces yo lo he destinado para la casa de otros dioses? Y la respuesta lo vemos aquí. Simplemente hay que sacarlos de ahí y dedicarlos nuevamente para Dios. Versículo 8 dice, los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos. Ahora fíjate, es importante esto, quizá sí, quizá no, pero te voy a decir la razón de por qué esta contabilidad. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos. O sea, ¿quién cuenta los cuchillos?
eran cuchillos, o sea, no tenían nada en especial, no eran de oro, no, eran cuchillos, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Y todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Y todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ahora, los utensilios representan la santidad de la adoración. Esto es lo que debe volver a Dios. El oro, la plata. Y el hecho de que sean devueltos implica la fidelidad de Dios. Porque todo lo que fue robado en juicio, todo lo que fue tomado y quitado por causa de la desobediencia, Dios lo estaba restituyendo en la gracia que le corresponde a Dios. Este detalle de saber que eran 29 cuchillos y no 30, o un aproximado de eran varios cuchillos, no. Esto nos ayuda a pensar que esa precisión es que nada de lo que le pertenece a Dios se va a perder. Nada de lo que Dios te ha dado, que es de Él y que es para Él y que es por medio de Él, se va a perder. Y si está dormido, ahora es tiempo de despertarlo y traerlo nuevamente a su presencia. Traerlo nuevamente a su adoración. Nuevamente traerlo para que nada se pierda, sino que entonces todo cuente. Ahora imagínate esto, todas estas cosas estuvieron en templos paganos por 2 generaciones. ¿Y qué pasó? Todas fueron restituidas. A lo mejor ahí ya pasaron 2 generaciones y la tercera generación ni siquiera sabe qué hay ahí. Es como el que dice así de, pues dicen que mi abuelito era muy rico y escondió unos barriles de oro en no sé dónde, pero pues quién sabe qué. ¿Sí has escuchado estas historias? ¿Sí? Y entonces, inclusive el hecho de que estos utensilios habían estado al servicio de otros dioses paganos, a lo mejor hubiéramos pensado que ya los habían vuelto inmundos y que ya no tenían más funcionalidad, ya no había santidad en ellos. Y sabes que nuestra vida ha sido así cuando nosotros hemos sido desviados por causa del pecado o por causa de la desobediencia. Pareciera que ya no tenemos más que ofrecerle a Dios y que ya no tenemos nada que contar, ni siquiera cuchillos de madera. O sea, ¿qué le podríamos ofrecer a Dios? Y sin embargo Dios nos toma, y dice David, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, de lo más vil y menospreciado, Dios nos recoge y nos toma y nos vuelve a poner en su mano, para que nada se pierda, para que nada sea desperdiciado, para que nada sea ofrecido a otros dioses, sino que nuevamente nosotros podamos restaurar nuestra adoración hacia Dios. ¿Sabes? El hecho de que se contara tan específicamente cada una de estas cosas implica que había un gozo enorme en la restauración de la adoración en medio de los utensilios y en medio del ofrecimiento abundante hacia Dios. Era un gozo hermoso. Como cuando te encuentras estás arreglando ahí la casa y de repente, mira, ¿te acuerdas? ¡Ay, qué bonito! Y entonces, de repente tomar todo eso y traerlo nuevamente al templo y decir, Señor, todo es tuyo. Y de tu mano, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21 dice, pero en una casa grande, ¿y ahí, si estás ahí?
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que debes de preguntarte qué es lo que tú tienes que debe de volver a ser usado para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tú has perdido para que necesitas recuperar para la adoración a Dios? Y para que se lo ofrezcas abundantemente y que sea voluntario. Porque a nadie estaban obligando ahí. Él dijo, el rey Ciro dijo, voy a levantar y ahora los vecinos échenle montón y denles para que se levante el templo del Dios. Cristo nos ha rescatado para que podamos nosotros reconstruir nuestra vida de adoración en derredor de Él. Que nosotros podamos venir a adorarlo, como dice Juan capítulo 4, 23 y 24. Mas ahora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que este es el momento en el que somos llamados. Es el momento en el que somos, no sé en qué momento estás tú. A lo mejor estás en el exilio. A lo mejor todavía no has despertado tu corazón. A lo mejor todavía no has reconocido que hay utensilios que necesitas venir y traerlos a Dios. No sé en qué parte de ese proceso vas, pero déjame decirte, Dios te está llamando para que restituyas la adoración, para que reconstruyas la adoración en derredor de Él. Vamos a orar.